Atención, Petro propone crear una fuerza multinacional militar que pueda repeler a Israel en su intento por someter a Gaza. Ya ha sido ampliamente expresado por todas las naciones y aún en la intervención del señor Benjamín Netanyahu en las Naciones Unidas fue duramente abucheada. El señor Netanyahu no pudo quedar más abucheado sabiendo que un gran porcentaje de las personas que se encontraban en el recinto empezaron a dejar el lugar en seña de rechazo. Pero el tema o el centro de este video no es el dictador de ultraderecha Benjamín Netanyahu, sino Gustavo Petro, que ha sido una persona que desde el primer inicio de este genocidio se ha opuesto cuando otras naciones apoyaban aún a Israel. Gustavo Petro demitía. Gustavo Petro no estaba de acuerdo, puesto que sabía que esto se iba a configurar en algo peor, que iba de menos a más. Hoy la historia le ha dado la razón a Gustavo Petro de haberse opuesto a estas operaciones militares en un país tan frágil y tan empobrecido como el ya Gaza de 2023. Realmente estos tribunales, para llegar a condenar esta acción militar de Israel sobre Palestina, han tenido que sentarse a mirar muchos aspectos, y hay en lo principal los aspectos que tienen que ver con la protección de la infancia, la protección de los niños y de las mujeres en los momentos de guerra. Si Netanyahu hubiese querido configurar esta usurpación como una guerra, tuvo que haber asegurado la seguridad de los niños y de las mujeres, cuya primera interpelación no se cumplió. Benjamín Netanyahu, para declarar este conflicto como guerra, no cumplió en el sentido de asegurar los derechos humanos de los civiles, en especial los niños y las mujeres. En conclusión, estos videos no se tratan de ningún acto de xenofobia contra quizás el pueblo judío. Jamás podría suceder eso. Al contrario, yo conozco muchas personas judías que son buenas personas, que son personas que propenden por su religión y sus preceptos y sus dogmas, y así los cumplen y viven en consonancia con ello. Pero desafortunadamente hay personas muy militaristas dentro del ala judía que prefieren esto de la confrontación y creen, o no sé, están equivocados, bien, para mi concepto están equivocados, de saber que su supervivencia está estrechamente supeditada a que tengan que eliminar a los otros. O sea, eso es algo no vivimos en la época de la barbarie, de la época de la colonización, de cuando los pueblos necesitaban expandirse. Por favor, tenemos que llevar a la humanidad y tenemos que llegar a todos en nuestro fuero interno a conocer que debemos trascender, que debemos entrar a otros ámbitos de pensamiento más elevados y dejar esto es una locura, el hacer estas cosas con las personas más débiles del planeta, los seres humanos más vulnerables. Pero quiero, además de hacer entraros en razón, que os suscribáis a mi canal, darle like, comparta con alguna persona que quizás pueda interesarle esta clase de temas, que este humilde servidor puede llevarlos en Expresa Liberaos, tu canal social. El pragmatismo es oficioso. Seamos conscientes que el mundo está muy revolcado, por lo tanto vamos a reflexionar, y el tema principal, o el tema del cual sacamos sustancia en este video, es que la humanidad se está abocando a grandes retos, a grandes cambios, y debemos estar atentos, debemos estar alerta para comprenderlos y poder actuar en consonancia con ellos y no ir a tomar las decisiones equivocadas. Todos podemos equivocarnos, pero si en general
en la conciencia global, en ese ámbito de elegir de todos los seres humanos. Ya les he hablado en otros de mis videos sobre la física cuántica, sobre que nuestra realidad la fabricamos nosotros mismos, desde nuestras emociones. Los insumos de nuestra realidad son nuestras emociones. Así que en Expresa Libreros, tu canal social, el pragmatismo es noticioso. Bye bye. Invasiones por el petróleo desatadas por Estados Unidos y la Europa de la OTAN. La migración no es más sino la consecuencia de la crisis climática que transita a colapso y que deja sin agua las tierras del trópico, porque al aumentar el calor se evapora el líquido vital. La solución a la migración no es otra, o muy diferente, a las cadenas, a las cárceles, a los misiles. No hay raza superior, señores. No hay pueblo elegido de Dios. No lo es ni Estados Unidos ni Israel. Ignorantes fundamentalistas de extrema derecha piensan así. El pueblo elegido de Dios es la humanidad toda. Usan la migración como excusa para no hacer nada contra la crisis climática que barre cada día con la vida. Buscan la migración para ganar votos de blancos y viejos y viejas, pero para desde el poder ocultar que hay que acabar con el consumo del carbón y del petróleo, y lo incentivan para taladrar y taladrar y taladrar. La ONU tiene que cambiar ya. Una ONU diferente, humana, debe antes que nada detener el genocidio de Gaza. La humanidad no puede permitir ni un día más de genocidio, ni a los genocidas de Netanyahu ni sus aliados en Estados Unidos e Europa, dejarlos libres. Las Naciones Unidas deben hacer respetar los tribunales internacionales de justicia, el derecho internacional, que es la base de la civilización y de la sabiduría de la humanidad condensada en la historia, y debe hacer cumplir las sentencias de su justicia. La diplomacia ya acabó su papel, señores, en el caso de Gaza. No pudo solucionarlo. No es cierto, y me disculpa Macron, que podamos insistir y insistir en hablar y en hablar cuando cada segundo cae un misil y destroza los cuerpos de bebés inocentes, bebés niños y bebés niñas en el país árabe de Palestina. Cada día de mociones vetadas en el Consejo de Seguridad de la ONU, cada día que pasa son más los niños bombardeados, cada veto más bombas, cada veto más muertos. El que veta, que piensa, no es madre, no es padre, no está vivo, viene quizás de fuerzas oscuras, es un robot porque no tiene corazón para vetar. El genocidio debe parar con lo que sigue a la diplomacia, con una votación de la Asamblea de las Naciones Unidas, sí, y no con una votación del Consejo de Seguridad que vetan. Es con una Uniting for Peace para Palestina, conformando una fuerza armada para defender la vida del pueblo palestino. Palabras y armas toca hoy. No son cascos azules, no entrenados y a veces indispuestos para lo que toca. Es un ejército poderoso de los países que no aceptan el genocidio. Por eso invito a las naciones del mundo y a sus pueblos sobre todo, como parte de la humanidad, a unir ejércitos y armas. Hay que liberar a Palestina. Invito a los ejércitos del Asia, de los pueblos eslavos que derrotaron con tanto heroísmo a Hitler, a los ejércitos latinoamericanos de Bolívar, de Garibaldi, que también tuvo uno en Italia, de Martín, de Artigas, de Santa Cruz. Ya sobran las palabras. Es la hora de la espada, de la libertad o muerte de Bolívar, porque no solo van a bombardear a Gaza,
no solo al Caribe como ya lo hacen, sino a la humanidad que clama libertad, porque desde Washington y la OTAN matan la democracia y hacen renacer la tiranía y el totalitarismo a nivel global. Hay que levantar la bandera rojinegra de la libertad o muerte que alzó Bolívar, sin olvidar el color blanco que levantó junto al rojinegro, color de la paz como esperanza para que haya esperanza de vida en la tierra y en el corazón de la humanidad. Los Estados Unidos ya no enseñan democracia, sino que la matan en sus migrantes y su codicia. Estados Unidos enseña tiranía. La ONU debe empezar su cambio deteniendo el genocidio en Gaza con la efectividad de un ejército de la salvación del mundo, votado por la Asamblea de las Naciones Unidas y sin veto. Después de salvar Gaza pasaremos al plan para descarbonizar la economía del planeta, para que sea un hecho democráticamente construido a escala mundial y funde democracia global, y que el órgano que vigile su aplicación rápida sea el Consejo de Seguridad, pero sin vetos, y que sea vinculante sobre la OMC, el Banco Mundial, el FMI, el sistema financiero privado, por la gran capacidad que tiene el sistema financiero nacional y mundial de centralizar el capital. Es desde allí donde la humanidad puede regular el capital para subordinarlo a la vida y a la humanidad. Un capital regulado y subordinado a la vida y a la gente. Por este camino las Naciones Unidas transitarán desde una alianza de estados a una alianza de pueblos y culturas diversas que son el componente de la humanidad. Si superamos la crisis climática, y solo lo haremos unidos como humanidad, lograremos también que las Naciones Unidas den el paso hacia una asamblea de los pueblos, buscando que cada persona sea libre en el planeta, buscando que los cerebros de cada persona alcancen su máximo potencial y se interconecten en el planeta, porque ese gran cerebro de la humanidad, como inteligencia poderosa, alumbrado por la ciencia cada vez más profunda, podrá no solo salvar la vida en el planeta, sino cumplir la misión de la humanidad, expandiendo la vida en las estrellas. Una humanidad unida y libre puede mirar las estrellas y alcanzarlas, tal como los romanos legionarios pensaron algún día antiguo, allí cuando se inventaron las palabras en latín ad astra. Ad astra, hasta las estrellas, siempre es la hora de la libertad o la muerte, y es real la muerte en misiles, pero también es real la libertad en el corazón humano y su capacidad de unión, de rebelión y de existencia. Gracias, muy amables. La anterior fue la locución del señor presidente de la República, Gustavo Petro Rego. Este contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de TI.